se vinculan con este programa tan bonito de Go Cali y también liderado por la Cámara de Comercio y la Universidad ICESI. Hoy tenemos aproximadamente 11 colegas que están ya unidos en esta reunión. Nuestro tema para hoy es entonces los enfoques, métodos, procedimientos y técnicas. Supongo que para muchos de nosotros, algunos de estos conceptos son familiares, otros creemos que sí, pero queremos utilizar un poquito más o estar más seguros con con el manejo que hagamos de estos conceptos. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Siempre hemos pensado que estos conceptos normalmente los tenemos claros, pero, minutico, porque aquí, Héctor, it doesn't move. Oh, no, yes, it does. Sí. Yes. Pero vale la pena que nos pongamos de acuerdo en que todos estamos pensando lo mismo acerca de estos conceptos fundamentales como enfoques, métodos, procedimientos, técnicas. Voy a hacer la charla en inglés y en español porque sé que muchos de los profesores aquí manejan muy bien el inglés y también sé que algunos están en esta conferencia porque quieren una práctica de inglés y están en su proceso de aprendizaje de inglés. Entonces, voy a hacerla in both languages. So here, this is what we have for today, the key concepts. Also some well-known approaches, methods, and procedures. Also, we're going to see some how to design a lesson, and maybe it's a matter of remembering. Vamos a recordar un poquito cómo es que cada uno de nosotros diseña su lección teniendo en cuenta los approaches, los methods, los procedures, las techniques. Vamos a ver algunas techniques. Y vamos a hablar sobre cuál es el mejor enfoque, el mejor método, el mejor procedimiento, y luego vamos a poner esto en acción. Para esto tenemos un poquito menos de una hora, porque en los últimos 10, 15 minutos, dependiendo de cómo nos vaya, vamos a escuchar sus aportes, no solamente sus preguntas, también sus comentarios. Entonces vamos a arrancar por los key concepts. Lo primero, ¿qué tenemos en nuestra mente cuando hablamos de enfoque? Bueno, un enfoque se refiere a las teorías, especialmente de la naturaleza del lenguaje y sobre lo que es el aprendizaje de una lengua. Y esas teorías son las que nos sirven para sentar los principios de nuestras prácticas en la pedagogía de los idiomas. El enfoque se refiere mucho o estudia y procura describir cómo es que las personas adquieren y aprenden un idioma y por qué o qué es lo que hace o qué condiciones deben darse para que haya éxito en ese aprendizaje. So we're talking about theories, basically, and the theories also
take us to develop our own philosophy. Y este tema de la filosofía, de lo que nosotros queremos, pensamos, cómo es que concebimos la pedagogía y la enseñanza de los idiomas es muy importante. ¿Cuál es la filosofía y las teorías que le ayudan a uno a llegar a esas conclusiones? So that's the approach. Then it refers to the theory. So that's something big. Then we have the method. Y los métodos se refieren a cómo se lleva a cabo aquella teoría, aquel enfoque que nosotros estamos estudiando o que hemos escogido como el marco de nuestra pedagogía. Entonces es poner en práctica ese método, hacerle polvo a tierra. So as you can read, then it refers to the practical realization of the approach, and the methods include procedures and techniques. So procedures and techniques make a part of the methods, and they dynamize the approach. Entonces recordemos, quiero hacer énfasis en que el método se compone o tiene como pilares importantes de su vida los procedimientos y las técnicas. Entonces ya hemos hablado de approach, que es grande la teoría, luego el method, que es la manera de llevar a cabo esa teoría, ese enfoque, y el método se concreta en los procedimientos y las técnicas. Entonces, ¿qué es un procedimiento? Cuando estamos hablando de que el procedimiento y las técnicas hacen parte del método, ¿qué es una técnica? ¿Qué es un procedimiento en este caso? Entonces, un procedimiento es una serie secuencial de técnicas. El procedimiento se puede describir, uno puede saber que estamos hablando de un procedimiento cuando decimos primero hacemos esto, segundo hacemos esto, tercero, este es un procedimiento. El procedimiento es más pequeño que la técnica, es más grande que la técnica y es más pequeño que el método. So, let's remember that the procedure is an ordered sequence of techniques, and that we know that we're talking about a procedure because we start saying, first we do this, second we do that, thirdly then we finish like this. And let's remember that the procedure is smaller than the method and bigger than the technique. And then finally, we have the technique. Pues, ¿qué es una técnica? Pues la técnica es cualquier variedad de ejercicios, todos esos haces bajo la manga que tenemos para encantar a los estudiantes, ese arcoíris de posibilidades que vamos adquiriendo y que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra práctica y que vamos viendo que a nuestros estudiantes les gusta, estudiantes, niños o grandes. También las técnicas tienen que ver, incluye los objetos que utilizamos, los recursos que utilizamos para desarrollar el procedimiento. Entonces, básicamente estos son los primeros 4 conceptos. Recordemos el más grande, el approach, el enfoque. El que le sigue es el método, que es ponerle polvo a tierra a ese enfoque, a nuestra filosofía que vamos adquiriendo a medida que vamos identificándonos con las teorías. Y luego tenemos el procedimiento, que es más pequeño que el método, pero más grande que la técnica. Y finalmente tenemos la técnica. Esos son los 4 básicos. No obstante, todos escuchamos hablar de metodología. No, la metodología de la clase, vamos a ver entonces ese concepto, tenemos que verlo y diferenciarlo de método. Entonces, ¿qué es metodología? Es fácil deducir su significado por la composición de la palabra. Logos, logi in this case, is the study of the methods. Entonces, la metodología se refiere al estudio de los métodos. Y los métodos son las prácticas pedagógicas en general. Entonces, hay un dibujito que preparamos para hoy,
para que revisemos si tenemos ubicados estos 5 conceptos. Entonces, el más abarcante es approach, porque es el que ilumina y el que le da sustento a lo que nosotros hacemos en el salón de clases, es la teoría. Recordemos que a medida que uno va familiarizándose con las teorías, esta o aquella, y se va identificando con ellas, uno empieza a crear su propia filosofía. Luego, después, tenemos la methodology, que tiene que ver entonces con el estudio de cómo es que enseñamos. Es el estudio, o sea que también es teórico. Luego el método, que ya es la concreción, la práctica del approach y de methodology. Y el método se alimenta de los procedimientos y de las técnicas, que como ustedes ven, son las más pequeñas de todos los conceptos, pero son fundamentales. Una técnica puede hacer que el procedimiento y el método y la metodología y el approach sea exitoso. Entonces, esta pirámide invertida la tenemos hoy aquí para que recordemos un poco como el orden en el que van. Bien, estos cinco conceptos de esta manera esperamos todos los de Masterful Meetings, que siempre los recordemos en esa dimensión. Vamos entonces ahora con nuestro segundo tema. Entonces, some well-known methods or approaches. Y en esto quiero decirles lo siguiente. Algunos approaches o methods se llaman approaches and methods, pero no son approaches and methods. Como ya hemos tenido nuestra primera parte de clarificación de conceptos, entonces vamos a poder seguramente identificar que lo que se llama método realmente no es un método, sino un enfoque, porque es teórico, recuerden, y a veces se llama a algo método cuando en realidad es un enfoque. Entonces tenemos que estar pilas nosotros mismos ya con estas definiciones para saber qué es qué. Entonces, estos primeros son tal vez los más comunes, los que de alguna manera todos tenemos en nuestra cabeza cuando nos dicen cuáles son los métodos o enfoques más comunes en la enseñanza de los idiomas. Entonces, que creo que lo tenemos todos presentes y algunos de nosotros aprendimos con el Grammar Translation Method, con el Grammar Translation Approach, que básicamente consistía en que se creía que enseñándose la gramática se aprendía la lengua. Prueba a lo largo del tiempo que no fue así. Se podía saber gramática, pero probablemente no se sabía mucho más de la lengua y no se podía utilizar. No obstante, es muy importante. Tenemos el Lexical Approach, que consiste en empezar, darle mucho énfasis al aprendizaje del léxico de una lengua, porque hemos ido descubriendo a lo largo de la experiencia de todos nosotros que puede ser que no tengamos una buena gramática, pero si tenemos el léxico apropiado, nos vamos a poder comunicar. Y esto lo hemos ido descubriendo en la medida en que vemos una persona con muy buena gramática, pero poco léxico, y se puede no comunicarse. Lo mismo con el léxico. Una persona que tenga el léxico que necesite en ese momento, si no tiene gramática, probablemente sí, o lo más seguro es que se pueda comunicar. Tenemos el Direct Method. El Direct Method y el Natural Approach están opuestos. El Natural Approach pretende que la persona aprenda como los bebés, aprendan una segunda lengua como los bebés aprenden una primera lengua. Ese es como el fundamento del Natural Approach. Y el Direct Method es al contrario. Se procura que la persona, por exposición y conciencia de lo que está haciendo, logre aprender, porque fíjense que en el Natural Method se va aprendiendo casi inconscientemente. El Audiolingual Method
básicamente hace mucho énfasis en aprender escuchando y repitiendo, sin contexto. En el Community Language Learning, la comunidad, este Community Language Learning hace mucho énfasis en que la comunidad en la que está inmerso el aprendiz sea la que principalmente desarrolle el aprendizaje a través de las diferentes actividades que acostumbra a desarrollar la comunidad en la agricultura o en la industria o a través del Community Language Learning también se ha probado su efectividad. Para cada situación hay un grado de efectividad según el contexto, según la necesidad, según la efectividad también del método o del approach. Tenemos Suggestopedia. Suggestopedia tiene todo un contexto, tiene que incluir música barroca, por ejemplo, para poder aprender. Entonces, tienen que recurrir a la música barroca y tiene una serie de procedimientos, pero básicamente se trata de que la persona por contacto de una manera muy tranquila y muy relajada, muy concentrada, solamente dedicado a la escucha, principalmente pueda interiorizar aquello que está aprendiendo. Tiene relación con el Audiolingual Method, pero Suggestopedia crea todo un ambiente para que se pueda aprender. The Silent Way es un poquito complejo, se basa en colores. Los colores representan las partes, the parts of speech, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adverbio, y cada uno de esos componentes tiene un color. Se entrena, es un entrenamiento muy particular. Tuvo su auge, hoy en día no es tan utilizado. The Total Physical Response básicamente representa a través del paralenguaje. El paralenguaje es toda la expresión facial y corporal a través de la cual se representa el significado. Entonces es stand up, then stand up, and then I stand up. Sit down, and then I sit down. Ese es un total physical response. A través del paralenguaje se va expresando lo que se quiere manifestar. Y es muy utilizado especialmente en el preescolar. No obstante, el Total Physical Response, a pesar de que se recomienda inicialmente para el preescolar, es de gran éxito en todas las edades, incluso en adultos, en aprendices adultos. El Total Physical Response es pues muy claro. The Natural Way, muy relacionado con el Natural Approach. Lo que pasa es que The Natural Way ya se refiere al método, mientras que el Natural Approach sí se refiere al enfoque, a la teoría. The Natural Way aquí ya es el método. Los siguientes son un poquito más modernos que los anteriores. The Communicative Language Teaching es todo Communicative Approach que hace unas 3 décadas ha tenido un lugar muy importante en la enseñanza y en el aprendizaje de los idiomas, y de lo que se trata es de que la persona pueda manifestar, pueda comunicarse, pueda realmente llegar a su interlocutor, y también que pueda entender a su interlocutor. No se centra en la gramática, no exige perfección de la gramática, es más, se admiten los errores y se tiene como presupuesto de la comunicación que hay errores. Luego tenemos el Whole Language, que se refiere al abarcar y al enseñar básicamente todas las habilidades, tenerlas en cuenta a todas, no enfocarse en una o en otra.
Luego tenemos el Holistic Language. Es muy integral. El Holistic Language tiene que ver con no solamente que el aprendiz pueda aprender la lengua objetivo, sino que desarrolle toda su integralidad como persona. The Competence-Based Learning. Este Competence-Based Learning tiene que ver, como su nombre lo indica, y este es algo pues que debemos tener en cuenta en todos los approaches y methods. Los nombres son muy bien puestos, excepto cuando empiezan a hablar con las siglas, pero las siglas también se refieren a lo más esencial del método. O sea que no es que uno se pierda mucho, los nombres le van diciendo a uno qué es. The Competence-Based Learning hace mucho énfasis, entonces, es en las competencias, en que la persona pueda desenvolverse y utilizar el lenguaje para aquello que lo necesita. The Content-Based Learning, entonces, es un aprendizaje que se basa en la temática, en los temas que se tienen que ver. Entonces, puede ser, si estamos en un tema gramatical, entonces nos vamos a enfocar en este tema, en simple present o en present continuous o en lo que sea. Pero si estamos nosotros utilizando el content-based learning en educación bilingüe, entonces el content-based learning toma la forma de los temas académicos como la célula, como las partes de la planta, porque está basado en contenidos. O si estamos viendo geografía, entonces este Content-Based Learning es el papá del CLIL, que ahora más adelante lo vamos a ver, que hace mucho énfasis, entonces, es en el contenido. Luego tenemos el Task-Based Learning. Se refiere a cómo la persona aprende a través de tareas. Las instrucciones deben ser muy claras aquí. Entonces, vamos a armar un carro, vamos a armar una muñeca, vamos a plantar una huerta. Y ese task-based, esa tarea es la que nos ayuda a aprender inglés. Entonces, es muy contextualizado también. El Project-Based Learning tiene que ver con un interés particular que tenga un estudiante o un grupo de estudiantes y ellos dicen, queremos aprender cómo es que viven las hormigas. Ese es un proyecto, entonces, que los maestros desarrollan en clase desde qué es una hormiga, dónde viven, qué comen, cómo es su hábitat, y allí se va aplicando el vocabulario, las estructuras gramaticales necesarias. Esto es un Project-Based Learning. Quiero hacer una nota aquí, y es que algunos de estos enfoques no son solamente para idiomas, pero se utilizan en idiomas. Por ejemplo, el Project-Based Learning o el Task-Based Learning o el Content-Based Learning no son solamente para idiomas, pero sí nos benefician muchísimo. Se pueden también un Project-Based Learning para aprender matemáticas, un Task-Based Learning, pero en el caso nuestro que es de idiomas, pues aplica. El Task-Based Learning claramente es aprender de acuerdo con las exigencias o los parámetros de un examen determinado. Y realmente hay muchos centros, algunos cursos que se hacen solamente para aprender cómo se presenta un examen, pero a través de cómo se presenta el examen se aprende también el idioma. Muchos de ustedes habrán estudiado, por ejemplo, para presentar el examen TOEFL o el IELTS, y uno tiene que tomar un curso. A través de ese curso uno también, entonces, aprende el idioma. Phonics, este es un método que se utiliza, no es un enfoque, es un método que se utiliza para el aprendizaje de la lectura y de la escritura en niños pequeños, basado en los sonidos del idioma inglés. Todos tienen unas técnicas y unos procedimientos. Este en particular
ha demostrado ser muy exitoso en los niños desde kinder hasta segundo de primaria. Máximo se utiliza este enfoque y realmente hoy en día está muy utilizado, muy en boga, pero lleva por lo menos 30 años también en las aulas. Blended Learning hoy en día también se utiliza no solamente para inglés, pero no solamente para idiomas, pero para idiomas es muy importante. Tiene que ver con la combinación pertinente de lo presencial con lo virtual, de la clase tradicional con el uso de las tecnologías para la comunicación hoy en día. Por supuesto está Multiple Intelligences. Howard Gardner, esto ya va a cumplir 3 décadas, casi desde 1983. Y la maravilla de Multiple Intelligences es que asume que todos somos inteligentes y que todos somos inteligentes de diferentes maneras. Ya no preguntamos quién es el inteligente aquí, sino que asumimos como maestros y como padres de familia que todos somos inteligentes. Todos nuestros niños son inteligentes de diferentes maneras. Ok. El enfoque Multiple Intelligences se ha demostrado que le permite al ser humano desarrollarse y encantarse con las maneras que tiene de comprender el mundo y de aprender. Hay colegios aquí en Colombia que utilizan Multiple Intelligences Approach y también en Estados Unidos se hizo un estudio y maravillosamente se vio que los colegios donde se utilizaba Multiple Intelligences, el 100% de los estudiantes tenían éxito. Tenemos el POST Method. El POST Method no es un method, el POST Method es un approach. Y finalmente de lo que se trata el POST Method es tener en cuenta todas las bondades de cada uno de los approaches y poder utilizar lo mejor, combinar lo mejor de cada uno para que dentro de ese marco se encuentren respuestas para las incógnitas de cómo aprende este ser humano, este niño, este adulto, y combinando las teorías y los métodos, los approaches y los métodos, podamos tener una respuesta acertada. Luego viene Collaborative Learning y Cooperative Learning, que son dos diferentes. Los puse allí como 23 and 24, they are different. Las personas a veces piensan que la colaboración y la cooperación es lo mismo, pero son diferentes a grandes rasgos, porque no puedo profundizar mucho en ninguno de ellos, en ninguno de los que tenemos para hoy, pero a grandes rasgos, el Collaborative Learning, listo, todos trabajan en grupo, cada uno aporta lo que puede. En el Cooperative Learning se involucra completamente el estudiante y hay una entrega al equipo. Ya no es, yo aprendo por lo que tú me enseñes, sino que todos estamos muy conscientes de lo que yo hago como equipo, como miembro del equipo, va a influir en el aprendizaje de mis compañeros y el mío. Hay una diferencia muy grande, sobre todo en el grado de involucramiento que hay con el grupo, con el equipo. Gender Approach tiene que ver con la educación diferenciada. Esto es cómo aprenden las mujeres y cómo aprenden los hombres, cómo aprenden las niñas y los niños. Y hay mucha teoría sobre realmente sí es un approach. Hay mucha teoría sobre las diferentes maneras y cómo se diferencian realmente hombres y mujeres. De hecho, por ejemplo, en las experiencias de
de educación diferenciada, normalmente en pruebas de estado, por ejemplo, es bien normal que a los colegios de niñas les vaya mejor que a los colegios de niños, no porque sean más inteligentes, sino porque aprenden de diferentes maneras. Luego vienen los enfoques, aquí tengo unos enfoques y métodos y técnicas y procedimientos que se caracterizan porque son conocidos por sus siglas. Son PPP, arranca por Presentation, continúa por el Practice y luego por the Production. Este es claramente un procedimiento. EAP es English for Academic Purposes. Básicamente está muy en el contexto de estudio, el universitario, y a veces se confunde con el ESP, que es English for Specific Purposes, pero para diferenciarlo rápidamente, por ejemplo, el inglés de los pilotos es English for Specific Purposes, pero no es un English for Academic Purposes. El inglés de los pilotos se da en su contexto de trabajo, es muy para ellos, pero no tienen que estar en un contexto universitario ni de institución escolar. Viene el CLIL, que es un Content and Language Integrated Learning. Es muy utilizado en educación bilingüe. Y de lo que se trata es de aprender a través de las ciencias, las sociales, las matemáticas o las áreas de contenido que se escoja para aprender la lengua. Viene el Sheltered Instruction Observation Protocol, el SIOP o SIOP. Esto es, básicamente, este es un método, no es un enfoque, es un método, tiene un protocolo, un orden muy estricto en el que el estudiante en situación de inmersión en un país cuya lengua materna no es la suya, se sigue para aprender. Luego vienen estos otros por sus siglas, ARC, Authentic Use, Restricted Use, Clarification and Focus. Se trata de exponer al estudiante a que utilice el lenguaje auténtico, pero en situaciones restringidas, y el maestro está allí para clarificar las situaciones y poder enfocarse. Viene el Observe, Hypothesize and Experiment. Luego el Engage, Study, Activate. Estos son procedimientos. Luego viene que es English for Liberal Arts. Este es un approach, está casi recién salido, diríamos nosotros, 2011, surgió en Japón y lo crearon unas universidades en Japón. Y viene finalmente el Integrated Language Arts. Ustedes ven, uno ve de approaches y methods, 35 no son poquito, así que vamos a nuestro siguiente punto. We have some questions. At the end. At the end. We have like 20 minutes. Ok. ¿Cómo diseñamos una lección entonces con toda esta información? Bueno, todos los maestros, todas las personas presentes recordarán que lo primero es pues tener muy claro cuál es el objetivo general de lo que nosotros, de esa clase o de la unidad, y los objetivos específicos. Clase por clase, esto nos ayuda muchísimo. Luego, naturalmente, escoger del sílabus lo que corresponde. Tener en cuenta the types of learning and teaching activities que vayamos a hacer. Por lo tanto, estamos entonces aquí ya pensando en el procedimiento, el learner's role, el teacher's role, y luego the role of instrumental materials. En este design of a lesson, entonces, si nosotros tenemos claro cuál es nuestro enfoque, si es multiple intelligences o communicative approach o English for Liberal Arts o en fin, pues allí vamos nosotros a poder derivar el resto de ese marco, vamos a poder colgarlo de manera coherente. En cuanto a techniques, básicamente nos movemos en aquellas que llevan de la manipulación a la comunicación, y en estas tenemos, recordarán ustedes lo que es los drills,
esa repetición mecánica, pero también útil. Y tenemos aquellas que van de las técnicas controladas a las libres. Por ejemplo, tenemos aquellas que son muy estructuradas con aquellas que pueden tener, aquí estas que son estructuradas porque están controladas, con aquellas que tienen simplemente una apertura, las dejamos rodar y les hacemos un cierre. No, también tenemos como controladas las técnicas, aquellas de predictive responses y otras en las free, que son de unpredicted responses y no sabemos con qué nos van a salir nuestros estudiantes. Tenemos algunas que son por pre-planned objectives y más otras que son, o lo opuesto, que son aquellas que son negociadas o técnicas que tienen objetivos negociados con los estudiantes, no las que nosotros planteamos desde el principio. Bueno, aquí hay algunas, entre las dos, la de muy controladas y libres, tenemos las semi-controladas, ustedes las ven allí, los brainstorming, storytelling, el dialogue, en fin, y tenemos algunas de estas que ustedes seguramente manejan muy bien en sus clases, que son el roleplay, los games. Bueno, vamos a pasar rápidamente por aquí. Esto les queda, estas son otras técnicas, estas son las controladas, pero vamos a hablar ya para redondear, porque es muy importante escuchar, sabemos que hay preguntas. ¿Cuál es el mejor enfoque, cuál es el mejor método, cuál es el mejor procedimiento y cuál es la mejor técnica? Y para esto, para dar esta respuesta, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene necesidades y estilos particulares. Cada grupo de estudiantes nuestros tiene necesidades y estilos particulares. Cada maestro también tiene unas necesidades y unos estilos particulares. Y cada institución educativa tiene unas necesidades y unos estilos particulares. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor? ¿Cuál es el mejor método, enfoque, método, procedimiento o técnica para escoger? Díganos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues en realidad el mejor método, enfoque, método, procedimiento técnico es aquel que produce un aprendizaje lingüístico, intelectual y personal al aprendiz. Y finalmente es ¿cuál es el mejor método? Aquel que nos funcione. Si a algunas personas les funciona el Grammar Translation Method Approach, bien. A otros les funciona el Lexical, a otros les funciona el Whole Language. Depende, entonces, no solamente de lo que la institución determine, sino de los estilos y las maneras de aprender de nuestros estudiantes. Y ese es el reto. Que aquí como fórmula, la tenemos que descubrir con cada grupo y con cada estudiante. Ahora, en acción, vamos para finalizar. Entonces, para ser coherente con y ustedes han visto que me estoy refiriendo a producir aprendizaje, porque nosotros como estudiantes, como maestros, no es que facilitemos, o sea, no solamente facilitamos y apoyamos y colaboramos, sino que nuestra responsabilidad es que se produzca el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces tenemos que pensar en, primero, ¿cuál es el enfoque que a mí más me gusta, con el que más me identifico y que según mi manera de ser como maestro va a producir un aprendizaje integral en los estudiantes? Luego, ¿cuál es el método? Ese es el enfoque. ¿Cuál es el método que mejor se articula, se coordina con el enfoque? Luego, ¿cuál es entonces el procedimiento que le corresponde a ese método? Y finalmente, ¿cuáles son las técnicas que tenemos que utilizar para que haya un desarrollo coherente, exitoso y que responda tanto a lo que nos exige la institución como a lo que vemos que necesita el estudiante y a lo que nosotros mismos como maestros tenemos? Un ejemplo cortico. Imagínense que a mí, por ejemplo, personalmente me encanta el enfoque de English for Liberal Arts porque lo que este enfoque pretende es formar ciudadanos. O sea, va más allá del communicative approach.
sino la formación de ciudadano. Entonces, a mí personalmente me encanta English for Liberal Arts, ELA, y el Multiple Intelligences. Entonces, yo de allí tengo que partir y pensar cuál es el método que yo tengo que seguir para poder llevar eso a mis estudiantes. Entonces, primero, yo puedo pensar en que voy a arrancar con la inteligencia musical, luego puedo seguir con la inteligencia intrapersonal y así desarrollar mi clase. Luego voy a pensar que quiero desarrollar todas las habilidades. Voy a en el orden de listening, porque voy a trabajar la musical intelligence, reading, porque voy a trabajar la intrapersonal, entonces tengo que hacer que lean y que ellos escriban, y luego, como voy a trabajar la interpersonal, entonces voy a desarrollar la inteligencia, la habilidad del habla. Luego pienso en el procedimiento, entonces, primero, hago que al llegar se sientan cómodos, les pregunto por ellos, introduzco la clase, explico cómo vamos a desarrollar los ejercicios, les pido a ellos que me cuenten en sus propias palabras cuáles son las instrucciones que he dado, hacemos los ejercicios, monitoreamos a los estudiantes, hacemos el cierre de la clase, asignamos el trabajo para la siguiente clase y termino con los despidos. Ese sería el procedimiento. ¿Y cuáles serían las técnicas? Entonces yo digo, bueno, voy a empezar por control techniques como predictive response y con los reels. Luego hago una transición utilizando semi-control techniques como pattern dialogues o guided narration. Y termino llevándolos utilizando free techniques como role play y discussion. Ese es un ejemplo de cómo podemos poner todo eso en práctica. Bueno, thank you. Ahora sí vamos a escuchar las preguntas que tengamos. Mute. Hola. Hola. Bueno, la pregunta era sobre tu opinión respecto a usar un solo enfoque o tener un uso exclusivo de uno de los enfoques. Pues es muy pertinente, Anita. Es muy pertinente. La pregunta, ¿realmente uno tiene su enfoque favorito? Porque es aquel con el que uno se identifica tal vez por su misma personalidad, más eso puede ir evolucionando en la medida en que uno vaya leyendo y esté muy al día en cuáles son los enfoques que van saliendo o profundice en los que vienen de hace mucho tiempo y uno enriquezca su filosofía, su manera de abordar la pedagogía y uno tenga en cuenta la responsabilidad de uno es tener todo un arco iris de enfoques, conocerlos, porque aunque pueda ser el favorito de uno, puede ser que un estudiante diga, no, yo quiero aprender con el Grammar Translation y ese es el que me sirve y uno debe hacer ese respeto por el estudiante, intentar a ver si ese es el que le funciona ensayar otros hasta que uno logre tener éxito con el estudiante. O sea, la respuesta entonces la tiene el POST method, que en realidad es un POST approach, es tenerlos en cuenta a todos y utilizar el que le sirva más a ese estudiante. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí al ladito. Ya te la doy. Nos encanta ese grupo tan ilustrado. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hi, Carlos. Hi. Bueno, muy interesante la presentación, muy completa la información. Bueno, lo que yo quería preguntar es, básicamente, ahora que se habla de post method o time or post method epoch, ¿es todavía relevante o todavía importante seguir discutiendo la diferencia entre método, enfoque? Ya no estamos más bien en una época ecléctica, digamos como mucho más liberal con respecto a ese punto teórico. Ok, bien, importante la pregunta. Sí, estamos en una época de post-method, de eclecticismo, de recoger lo más fuerte y las bondades de cada
enfoque o de cada método, pero para nosotros como maestros, a nosotros sí nos cabe, es un deber que tengamos claro qué es un approach, un method, y poder diferenciarlos, de tal manera que cuando nosotros estemos en la acción y escojamos este método porque creemos que es el más efectivo, pues miremos cuál es la teoría que le subyace, porque la teoría nos puede ayudar. Y leer sobre esto es apasionante. Yo animo a todos los maestros a que una semana lean sobre uno, otra semana lean sobre otro, poco a poco, porque eso les va a dar mucha seguridad, les va a dar mucho bagaje y sobre todo les va a dar una gran comprensión de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y van a estar mejor preparados. Por eso no hago tanto énfasis en corregir o en que hagamos un debate sobre si este es un método o un approach hoy, aquí en esta sesión, porque digamos, es más importante escoger aquello que mejor le funcione a nuestros estudiantes. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, Cristina. Silenciamos acá. Yo creo. ¿Tenemos más? ¿Preguntas? ¿Cuál? No, hágale. Claro. Ok, sabemos que tenemos otros colegas en la charla, así que nos encantaría enormemente que puede ser a través del chat, nos escriban su pregunta. Profe, aquí tengo una pregunta. ¿Cuál será? De José Ignacio Bernal Ceballos. Él pregunta, ¿cada método debe privilegiar las 4 habilidades? Cada método debe privilegiar las 4 habilidades, no necesariamente. Depende del objetivo que se quiera lograr. Hay personas, por ejemplo, cuya necesidad es inicialmente la comunicación oral. Y si esa es su necesidad, entonces nos vamos a centrar como maestros en escoger lo mejor para que esa persona pueda desarrollar esa comunicación oral. Entonces, no nos vamos necesariamente a enfocar con fuerza en la escritura, aunque sí podemos echar mano de la lectura para desarrollar una conversación, para aprender a hacer preguntas. Así que no necesariamente las 4 habilidades tienen que estar presentes en todo, ni en todo momento. Por eso insisto en que es muy importante tener en cuenta cuál es la necesidad del estudiante que tenemos en nuestras manos. Esto nos implica que no pensemos en masa, sino que pensemos individualizadamente o personalizadamente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Así que yo más bien les hago una pregunta. ¿Cuál es finalmente entonces el enfoque que todos los profesores de inglés debemos utilizar? ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál es el procedimiento perfecto? ¿Y cuáles serían las técnicas que tendríamos que tener como una formulita para poder llevar a cabo un proceso de aprendizaje de idiomas exitoso? Sí, yo me imagino que están pensando lo mismo que yo y es, todos tienen bondades. Incluso el Grammar Translation Approach, o el Audiolingual, o el Suggestopedia, sin abusar de uno de ellos, sin llevarlo al extremo, sin ser fundamentalistas por uno o por otro. Pero todos son hermosos. Yo los invito a que lean hoy en día de manera muy especial sobre ILA, English for Liberal Arts, y a través de Masterful Meetings podemos compartir materiales muy recientes, podemos compartir material con ustedes y también pues tener en cuenta que el ser humano tiene múltiples formas de ser inteligente
y debemos amarlas todas, desarrollarlas todas y valorarlas todas. Así que creo que ya estamos sobre el tiempo. Masterful Meeting Masters. Tenemos algunos comentarios, profe. Ok. ¿Dónde? Here. Ok. En cuanto a mi opinión sobre el uso de un enfoque, creo que el que para mi manera de pensar y lo que he visto, creo que un enfoque que no falla es aquel que favorezca el desarrollo integral de la persona. O sea, por eso decía, no solamente la parte lingüística, sino toda su integralidad, su amor por sí mismo, su amor por los demás, por el lugar donde vive, por su comunidad. Por esto este Community Language Learning es tan importante. Aquel que le permita conectarse de manera positiva con su entorno, con el universo, y que le permita valorar la vida y por lo tanto el intercambio con otras personas, porque finalmente aprender un idioma en sí mismo no es tan objetivo, tan fin, sino aprenderlo para estar en comunicación y en relación con todos los demás seres vivos, con los seres humanos especialmente. Luis Ceballos dice que es maestro de matemáticas y que usa el inglés en la clase, pero está interesado en saber cuándo tendremos la oportunidad de seguir con el maravilloso proyecto de inglés en el ICESI, porque desea seguir aprendiendo. Pues Luis, confiando en todo lo que se está haciendo y en las voluntades de la Secretaría de Educación y de las entidades privadas con las que se ha hecho alianza, esperamos que para el próximo año se pueda arrancar, pero mientras tanto, Masterful Meetings es muy importante, que nos reunamos todos los meses mientras arrancamos nuevamente Masterful English. Este es un espacio muy importante. Fíjese que usted puede estar en su casa, en su colegio, en el carro, con su celular, en fin, y estar conectados, y no nos implica un dinero a los participantes especiales, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar estas oportunidades. Clyde Jensen dice que él piensa que la tendencia es content-based. Uno piensa que es content-based, Clyde, porque puede ser que en la institución donde trabaje, esa sea o varias instituciones cercanas estén por ese lado. Pero si uno va de un departamento a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, las tendencias no son tan como uno las piensa. Entonces hay que contextualizarse con el entorno y enriquecerlo tanto como se puede con lo que cada uno de los maestros sabe. José Ignacio Bernal pregunta si pueden compartir las diapositivas. Sí, por supuesto. Masterful Meetings tiene la ventaja de que está compartiendo todas las conferencias que se están haciendo, así que ya llevamos 3. La primera por el doctor Tito Nelson Oviedo, la segunda por nuestra muy querida Diana Margarita Díaz, y esta tercera, y todas están para que volvamos sobre ellas y las compartamos. Subiremos la presentación en el foro. Bueno, Héctor Bianchá, Héctor, ven para acá. Saluda, porque tú tienes aquí toda una comunidad que te conoce. Héctor, ¿qué nos estás diciendo, Héctor? Las diapositivas de esta presentación y de las anteriores presentaciones están montadas en nuestra página de Edmodo. Constantemente estamos enviando links para que se unen a ella y allí tienen acceso a este material. O sea que aquí en esta comunidad seguimos aprendiendo. Es cierto, Diana Díaz dice que el Communicative Approach está, pues es muy fuerte, pero que los colegios bilingües están usando CLIL
o content-based, eso es cierto. Ahora, quisiera decir algo que no dije antes, y es que uno puede hacer bueno, no, sí lo dije, uno puede hacer una combinación. No hay necesidad de, porque estoy utilizando saco podría hacer una combinación, que es a lo que invita el Post Method. Tenemos a Diana que nos dice, escoger un enfoque depende del contexto, totalmente. Si se tienen muchas horas para la enseñanza y profesores, por ejemplo, para enseñar contenidos en inglés, pues obviamente el enfoque content-based permite aumentar el número de horas, favorece la construcción de vocabulario, el razonamiento crítico, el afianzamiento de las estructuras, por supuesto, estamos completamente de acuerdo. Bien. Carlos nos dice, if language is a means to communication and authenticity is central, content-based learning provides both. Muy bien, te gusta el content-based. En la medida que uno utilice un approach, un method con sus consecuentes procedures and techniques de manera consciente, preparada, teniendo en cuenta el contexto, pues seguramente va a ser muy exitoso. Para todos, muchísimas gracias. Hemos terminado nuestra tercera reunión de Masterful Meeting y los invitamos a que sigamos en contexto y conectados a través de Edmodo, reconociendo este esfuerzo de la Cámara de Comercio, de ICESI, que le aportan a Go Cali de manera tan significativa. A Héctor Bianchá vamos a darle un gracias muy grande porque es nuestra salvación. Ok, bye bye. Hasta la cuarta. Ahí paramos.